a nuestro punto doctrinal. El día de hoy hablaremos acerca de la educación de la virtud del optimismo. Para esto utilizaré el libro de Isaac Jogues de la educación de las virtudes humanas. Él, para hablar de esta virtud, empieza diciendo cómo es una persona optimista. Y para esto voy a leer el párrafo que él utiliza para empezar a explicar acerca de esta virtud. Confía razonablemente en sus propias posibilidades y en la ayuda que le pueden prestar los demás. Y confía en las posibilidades de los demás, de tal modo que en cualquier situación distingue, en primer lugar, lo que es positivo en sí y las posibilidades de mejora que existen, y a continuación las dificultades que se oponen a esa mejora, y los obstáculos, aprovechando lo que se puede y afrontando lo demás con deportividad y alegría. Para esclarecer un poco todo lo que vamos a hablar acerca de esta virtud, voy a poner un ejemplo y dos actitudes diferentes en un mismo caso. Podemos ver que es un día soleado y ellos estaban planeando salir a dar un paseo y empezó a llover. Podemos ver entonces, como decía al principio, dos actitudes distintas. Un compañero dice, bueno, tranquilos, no importa, pronto va a salir el sol y podemos dar el paseo que habíamos planeado. Y otro de ellos dice, bueno, a mí me enseñaron un juego, podemos jugar esto y así seguro la vamos a pasar bien. Podemos ver cómo en lugar de quedarse en lo inmediato, en el hecho de ir a dar el paseo, él ve los fines por los que ellos querían dar el paseo. Entonces él no se queda en que, bueno, sí, vamos a dar el paseo, sino en que quieren dar el paseo porque quieren pasar un rato juntos, porque quieren divertirse. Y es esto lo que le lleva a aceptar eso con deportividad y alegría, pero no solamente quedarse allí, sino buscar otras soluciones, buscar situaciones de mejora y otras posibilidades para pasar bien con los demás, mirando el fin por el cual ellos querían dar el paseo. Por esto podemos considerar que la virtud del optimismo es una condición personal que permite a cada uno optimizar la situación en la que se está viviendo. Por esto, el desarrollo de esta virtud supone ser realista y buscar conscientemente las mejoras de la situación que se está viviendo. Si yo no soy una persona realista, como vemos en el caso del primer joven, que dice que pronto va a salir el sol, entonces yo no tengo esta virtud, el optimismo verdaderamente como virtud, porque para que sea virtud es necesario que se base en hechos reales. No era seguro que fuese a escampar y que fuese a salir el sol, pero el otro que dice, bueno, vamos a jugar, esto sí es posible en las condiciones que se están viviendo en el momento. Entonces, la persona optimista ve lo que las dificultades pueden ofrecer en sí. De la intensidad como se vive esta virtud depende la capacidad de la persona de distinguir lo que es importante y lo que es secundario. Entonces, de la vivencia de esta virtud también podemos ver que en las situaciones más o menos favorables se pueden vivir de la misma manera, con la misma alegría, y se puede buscar cosas buenas de lo que parece que no es tan bueno. Podemos ver que algunas personas solamente son optimistas cuando todo está marchando bien. Entonces, bueno, no me está yendo mal, entonces sí, qué alegría, todo está bien, vamos a seguir. Pero en el momento de que me empieza a ir mal, ya me desanimo, yo ya no puedo, yo ya no quiero. Entonces, esto no es optimismo, porque todos podemos comprobar que cuando todo va bien es demasiado fácil estar contentos. Es demasiado fácil poner buen ánimo cuando algo no nos cuesta, cuando todo está bien, cuando no me juzgan o cuando nada está mal. Entonces allí es supremamente fácil practicar la virtud. Como bien podemos saber que no es virtud porque la virtud se prueba en el fuego, se prueba en el sufrimiento.
Entonces podemos ver cómo para desarrollar esta virtud con intensidad se tiene que pasar por situaciones que realmente me pongan a buscar los fines y a no quedarme en aquello que es mediato. Se me tienen que presentar dificultades serias en que yo pueda ver las cosas con más profundidad y no superficialmente. Y podemos ver que para que haya la virtud del optimismo tiene que haber confianza. Confianza en sí mismo, confianza en los demás y confianza en Dios. Si no hay confianza, no puede estar la virtud del optimismo. Nos podemos preguntar por qué. Y la razón es que si yo no confío en mí mismo, yo no voy a poder aprovechar las circunstancias. Porque si yo estoy en un trabajo y yo digo, no, yo no soy capaz, yo no puedo con esto, caí ya una vez, seguramente voy a caer otra, mejor no lo hago, allí ya se está obrando sin optimismo. O si yo veo que una persona, por ejemplo, cayó una vez o me falla, entonces si yo en el momento yo ya no confío en ella, seguramente me va a fallar otra vez, entonces no voy a poder ser optimista. Porque como podemos ver, todos los seres humanos cometemos errores y nunca vamos a encontrar una persona que no caiga y no falle. El hecho es que todas las personas después de caer se quieren levantar, pero para eso es necesario la confianza. Entonces, por el hecho de fallar o de ver a otros que fallan, no podemos dejar de confiar. Hay cosas que no vamos a poder realizar nosotros, porque no tenemos quizás dones para esto. Esto se puede ver muchas veces y con mucha claridad en el colegio. Quizás vemos como yo no soy bueno en matemáticas, pero soy bueno en artística. Entonces vemos que otro compañero no es tan bueno en artes, pero es muy bueno en matemáticas. Entonces aquí se puede ver cómo se puede dar ese mutuo apoyo si yo confío en la ayuda que él me puede prestar en las matemáticas y él confía en la ayuda que yo le puedo prestar en artes. Entonces es muy necesario la confianza en el otro y la confianza en las cualidades que yo tengo. Por eso es necesario conocer mis cualidades y capacidades y conocer las cualidades y capacidades de los demás para que esta confianza tenga sentido. Por eso, esta confianza tiene que basarse en la realidad. Sí, yo no puedo decir, bueno, esa persona en verdad no puede con las matemáticas y yo le voy a poner a realizar un trabajo de matemáticas, pues ciertamente hay que ayudarle porque es una capacidad que él no tiene. Pero igual esto no puede llevar no nos puede llevar a desanimarnos, sino saber que él con sus cualidades y capacidades sí necesita ayuda, pero igual él puede intentar hacerlo. Entonces no me puedo quedar solo en las limitaciones del otro, pero tampoco puedo llegar a confiar algo que ciertamente yo sé que no va a ser capaz. Por ejemplo, yo no le puedo confiar a un niño de 5 años el resolver un trabajo de trigonometría. Es cierto que no va a poder porque aún no tiene desarrolladas las capacidades suficientes o no tiene los conocimientos suficientes para poder desarrollarlo. Por esto es necesario ser realista para desarrollar esta virtud. En este sentido podemos ver cómo una persona se conoce suficientemente optimista en muchas situaciones, ¿sí? Para saber que una persona es optimista, podemos ver que cuando llega un momento de una situación que es difícil de resolver, no solamente basta con que yo confíe en mí y confíe en el otro, porque en realidad van a haber situaciones que ni yo voy a poder resolver y el otro tampoco me las va a poder resolver. Para esto es tan importante la confianza en Dios. Como dice Romanos 8:28, todo pasa por el bien de los que aman a Dios. Entonces yo tengo que tener esa claridad de que todo lo que me sucede, situaciones que yo no comprendo, que no entiendo por qué fracasé laboralmente, si yo puse todo mi empeño, entonces en estas situaciones es donde se desarrolla verdaderamente la confianza. Es decir, el optimismo que no se basa en la confianza en Dios es un optimismo que es falso y no está bien cimentado. Tenemos que recordar que nuestro Señor es la roca firme y lo que no se construye en Él está para caerse, está en arena movediza.
Por eso, toda virtud tiene que estar cimentada en nuestro Señor, para que sea una virtud firme. Entonces, el optimismo que no se basa en la confianza en Dios resultará fracasando, y van a haber situaciones en que por lo difíciles que son, y como yo no puedo comprender, y como a pesar de que intento no puedo de verdad sacar una situación de mejora, entonces allí se va a fracasar la virtud del optimismo. Por eso es tan importante y tan necesaria la confianza en Dios, para que esta virtud, pase lo que pase, esté allí. Podemos ver un ejemplo claro para clarificar esta afirmación, y vemos como una persona tiene un fracaso laboral y ella puede actuar de dos formas, las cuales voy a decir que es un falso optimismo. La primera es que ella diga, bueno, no pasa nada, no importa, fracasé laboralmente, pero bueno, no hay problema, todo irá bien. En esto la persona está actuando de manera superficial y no está bien actuar de esta manera. También podemos ver la otra opción, y es una persona que dice, yo nunca he fracasado laboralmente, seguro esto lo voy a sacar y ya está. No hay ningún problema con que esta vez haya fracasado. Esta persona se fía únicamente en sí misma, en sus propias fuerzas. Y he aquí que este optimismo es un optimismo soberbio, el cual no está bien tampoco. Es necesario que nuestro optimismo tenga como base, como dije anteriormente, la confianza en Dios, para que sea una verdadera virtud, para que esté bien cimentada en nuestras almas. Y aquí conviene aclarar un poco que el optimismo no es siempre una alegría expresada. Yo puedo estar triste y sin embargo ser optimista. Es cierto que a veces el optimismo se puede expresar por medio de la alegría, pero no es necesario para que este sea una virtud. En esto podemos ver cómo si a una persona se le muere su mamá, ella no va a decir, sí, se murió mi mamá, qué alegría, no importa, ya no pasa nada. Esto no está bien, primero no tiene compasión y no es una buena actitud. Se le murió el papá a un amigo, no importa, tranquilo, para adelante, tú puedes, sí, nada pasa, tómalo con calma. Eso no está bien. Está actuando de una manera muy superficial. Tenemos que tener claro que el optimismo nos ayuda a desarraigar de nosotros el desaliento y la melancolía, sí, pero la tristeza la vence la fortaleza. Entonces es allí donde una persona optimista puede estar triste y seguir siendo optimista. Lo que sí es cierto es que la persona optimista siempre tiene paz interior. Entonces, a pesar del momento que esté pasando, aunque esté triste y sea dificultoso, porque la paz interior tampoco es contraria a esta pasión de la tristeza. Entonces, sin embargo, aunque la persona esté triste, ella puede tener una completa paz interior, saber, bueno, lo que sucedió fue voluntad de Dios y yo lo acepto con amor, a pesar de que me duele y que lo que esté sucediendo me cueste. Podemos preguntarnos cómo se le puede enseñar a los hijos a confiar en Dios, en el prójimo y en sí mismo, sin caer en ingenuidad y sin ser poco realistas. Para esto hay que enseñarles la medida en la que deben confiar en sí mismos, en el prójimo y en Dios. No en todos pueden confiar de la misma manera. Es necesario que en sí mismos confíen en cuanto conocen sus cualidades y capacidades, pero sin olvidar que también es necesario conocer las debilidades. Es necesario saber cuáles son mis límites para saber en qué momentos yo necesito ayuda del otro, porque es cierto que no lo podemos todo, no somos capaces de todo, y Dios ha querido esas limitaciones para nosotros justamente para que vivamos la caridad entre nosotros, los unos a los otros. Entonces, en ese conocer mis cualidades, mis capacidades, pero también mis debilidades, está la sana confianza en mí mismo. Sé hasta qué punto puedo llegar, sé hasta dónde puedo llegar y no me desanimo, sino que con lo que tengo lo doy todo y me entrego todo,
sin entristecerme por lo que estoy limitado por no poder hacerlo. La confianza en los demás, hay que enseñarle a los hijos que en los demás, especialmente en los padres, ya que siendo niños se tiende mucho a poner totalmente la confianza en los padres. Entonces hay que hacerles ver en la imagen de los padres como la imagen de un médico. Si yo voy a donde un médico y le digo, tengo dolor de cabeza, bueno, ayúdeme por favor. Es cierto que el médico me va a dar un medicamento para el dolor de cabeza y no para el dolor de estómago. Él va a hacer todo lo posible para que yo pueda sanarme y aliviarme, pero va a hacer todo lo posible. No significa que con lo que Él me va a dar yo me vaya a sanar. Es necesario que los padres ayuden a sus hijos a conocer sus capacidades, sus cualidades, y que sus hijos sepan que ellos siempre están dispuestos a ayudarles, a apoyarles en todo lo que necesiten, pero deben dejarlos actuar por su propia cuenta, porque va a llegar un momento en que los hijos van a crecer y van a tener que actuar por sí mismos. Y vemos muchas veces en personas ya grandes problemas caracteriológicos, justamente porque desde pequeños no se les educó con esta actitud de que deben actuar por su propia cuenta, y sus padres fueron sobreprotectores y les hicieron todo y no los dejaron actuar por sí mismos. Por eso hay que tener cuidado en esto. Que los padres siempre van a estar dispuestos a ayudarles, sí, pero no les van a hacer todo, porque ellos deben actuar y equivocarse muchas veces. Podemos ver que con la confianza en Dios, sus padres deben enseñarle que a Dios pueden pedirle lo que quieran, pero que Dios, como un Padre providente que ve todo, Él les va a dar lo que sabe que les hará bien. El niño muchas veces no entiende, porque el niño no sabe por qué tiene que pasar la mala hora para luego pasarla bien. El niño no entiende esto por la mirada superficial que tiene de la vida. Pero entonces los padres tendrán que intentar explicarles el por qué Dios permite que en muchas ocasiones no tengamos aquello que nosotros le estamos pidiendo, para luego sacar un provecho de aquello que ahora nos puede faltar o de aquello que ahora nos parece algo malo. Confiar en Dios supone saber que Dios hará lo mejor para mí. Esa es la confianza en Dios. No ese creer que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. No. Dios va a hacer lo que me va a hacer bien a mí. Porque es así también se porta un padre. Si su hijo le dice, papá, yo quiero un cuchillo, dame un cuchillo. El papá sabe lo que puede hacer el cuchillo y le dice, no te lo voy a dar. El niño no entiende por qué el papá no se lo da, porque en ese momento él solo quiere jugar con el cuchillo, ver cómo es, y no es consciente de lo que le puede pasar después con esto, porque no lo conoce todo, no lo abarca todo. Así mismo pasa tanto con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes y con los adultos. Aunque para mí esto esté bien, Dios que es omnisapiente, Dios que todo lo sabe, es Él quien conoce perfectamente si esto me va a hacer bien a mí o no. Podemos ver cómo es conveniente que los padres atiendan a sus hijos en todas estas necesidades, ¿no? En hacerles conscientes de cómo debe ser la confianza en sí mismos, en los otros y en Dios. Deben apoyarles con cariño, con amor, con mucha alegría, mostrarles siempre esa mirada alegre de la vida, esa mirada deportiva también ante los problemas, pero también madura, que busca soluciones, pero que no se desalienta ante los problemas. Podemos ver en Nuestra Señora un gran ejemplo de optimismo. Nuestra Madre fue una mujer que todo lo asumió con perfecta madurez, con perfecta paz interior, porque sabía que era la voluntad de su Padre, y eso era lo que hacía que Nuestra Señora no se desanimara o se desalentara ante todo lo que nuestro Señor permitió que ella viviera. Podemos ver cómo al niño que es inteligente, buen deportista, que es simpático, alegre por su propio temperamento, puede ser,
le es muy fácil ser optimista, porque todo le sale bien y lo que hace le gusta. Le sale bien en el deporte, le sale bien todo en el estudio, y esto hace que no tenga razones para desanimarse. Pero vemos que el niño que le cuesta más el estudio, que no es tan inteligente, el niño que no es buen deportista, a este le va a costar mucho más el optimismo. Pues bueno, ¿cómo debemos obrar en estos dos casos? En el caso del niño que tiene tantas cualidades y capacidades, podemos ver que los padres tienen que inducirlos, tienen que impulsarlos a que hagan grandes empresas, ya que las cosas como el estudio son cosas que a ellos no les cuesta, por lo tanto es muy poco probable que se equivoquen en ello. Por esto es necesario que se les lleve a hacer grandes cosas para que ellos aprendan a no ver las cosas por sus medios, sino por sus fines. Y es esto lo que les va a ayudar a ser optimistas, porque podemos ver que es muy fácil ser alegre, ser positivo cuando todo va bien, pero es muy difícil serlo cuando vemos que las cosas no están bien. No se trata de enseñarles a encontrar el éxito sin más, sino el saber aprovechar sus propias cualidades, el conocer las cualidades con las que cuentan y aprovecharlas al servicio de los demás, con el amor de sus padres y contando siempre con el amor de Dios. Vemos que los niños desconfiados presentan otros problemas, y para que ellos puedan ser optimistas, de aquí recobra toda su fuerza la virtud de la esperanza. Si ellos no tienen esperanza, es muy difícil que puedan llegar a ser optimistas, porque vemos que la virtud de la esperanza y de la fe son virtudes que están directamente ordenadas a Dios. El hecho de esperar aquello que no poseemos, que es la vida eterna, que es a Dios mismo. Entonces todos sus actos deben ir encaminados a Dios, así como del optimista, porque todo le sale bien, también a él se le debe educar para que todos sus actos estén puramente dirigidos a Dios nuestro Señor. Y asimismo con el niño que no es optimista porque no tiene muchas capacidades o cualidades y porque continuamente falla y se equivoca, hay que infundirle esto para que no se desaliente y para que no se desanime. La fe es la que le va a ayudar a confiar que a pesar de que esta situación que es tan difícil y en la que él ve que no hay solución, le puede ayudar a salir adelante, a salir con alegría y con paz interior a pesar de que todo a su alrededor parezca estar mal. Podemos ver que el niño que fracasa necesita muchas más muestras de cariño. Necesita ver que sus padres confían en ellos. Sin embargo, sus padres no pueden intentar convencerles de que lo que hicieron está bien, porque no es así, y no es obrar con realismo. Hay que aclararle al niño que lo que hizo no salió bien, que lo que hizo está mal, y hay que hacer que llegue a confiar más en sí mismo para que pueda no desanimarse. Porque si sus padres, le dicen esto, entonces el niño puede que actúe de forma, no, yo ya no soy capaz. Entonces lo que los padres deben hacer es, aparte de decirle que no está bien lo que hicieron, decirle, tú puedes hacerlo mejor, tú eres capaz, para que él no se desaliente y pueda hacerlo mejor la próxima vez. Realmente estamos diciendo que para desarrollar esta virtud tiene que haber fortaleza, porque el niño necesita la experiencia de haberse esforzado. Si el niño no se esfuerza por alcanzar algo, es muy difícil que pueda desarrollar el optimismo como virtud, porque el optimismo no se da cuando yo no me esfuerzo de forma superficial, sino al contrario, cuando yo he puesto todos los medios y aún sin embargo no alcanzo lo que quería. Es allí donde yo tengo que obrar con optimismo. Por esto debe aprender a confiar y debe esforzarse por conseguir aquello que se ha propuesto. Necesita haber recibido la atención adecuada de sus padres para que ellos puedan confiar en sí mismos.
Si los niños están centrados únicamente en la consecución de estas metas parciales, tampoco crecerá la confianza. Por eso es necesario que ellos no se queden en lo que están haciendo en el momento, sino el para qué lo están haciendo. Si yo estoy obrando de esta forma, ¿por qué estoy haciendo esto? Y es esto lo que les va a ayudar a desarrollar en ellos la confianza. Y es esto lo que da sentido a todo. Cuando yo tengo un motivo por el cual obrar, es esto lo que le da sentido a cada uno de mis actos. Y es esto lo que me va a llevar a ser optimista en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque la persona que busca su propia satisfacción al final va a terminar triste y va a desalentarse. Porque en la vida nosotros, como dice la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces todos nuestros actos deben estar puestos en favor de los demás. Es así como yo no puedo todo lo que yo obre hacerlo por mí, para mí, solo para mí, porque al final voy a terminar mal. Nosotros, como necesitamos ayuda de los demás necesitan nuestra ayuda. Y esa mutua colaboración es lo que nos va a hacer la vida llevadera y lo que nos va a hacer llevar esta vida con alegría y con paciencia. No hemos hablado de los hijos mayores al hablar del optimismo como lo hablamos ahorita. Sin embargo, también es importante para ellos, aunque es mucho más difícil que cuando se tiene una edad más alta. Por ejemplo, en los niños es mucho más fácil desarrollar la virtud del optimismo, pero en la adolescencia o en la juventud, y mucho más cuando ya se es adulto, es más difícil desarrollar estas virtudes humanas, porque estas se desarrollan desde pequeño, y es esto lo que hace más fácil el vivir estas virtudes. Pero sin embargo, para los jóvenes o los adolescentes también es necesario y tiene mucho sentido esto, el hacer que ellos desarrollen esta confianza en sí mismos, en los demás y en Dios. El adolescente pesimista puede comenzar un camino hacia el optimismo, no es imposible para él. Si él nota que alguien lo quiere, si él nota que alguien confía en él, esto le va a ayudar a desarrollar esta virtud. Por eso es necesario que él se abra a Dios y que descubra que en Dios está la plenitud del amor y la plenitud de la dicha. Es esto lo que le va a ayudar a no desalentarse ante todo lo que le suceda. Y es esto lo que le va a ayudar a cambiar sus actitudes a pesar de que cuesten más por la edad que ya tiene. Por esto la persona que aprende a hacerlo, que sabe que puede hacerlo porque Dios lo ayuda, es una persona que va a desarrollar las virtudes humanas a pesar de la edad que tenga, porque confía en Dios. Y un gran ejemplo de esto es Santa Teresa de Ávila. Ella vivió en el convento muchísimo tiempo desconvertida y sin embargo llegó a convertirse a pesar de que ya tenía una edad madura, tenía 40 años. Ella llegó a convertirse porque confió en Dios y esto le ayudó, a pesar de que estaba acostumbrada a llevar una vida mediocre, esto la ayudó a llevar una vida virtuosa hasta llegar a la más alta unión con Dios, que es la total conformidad con su voluntad. Podemos ver que en la descripción que dimos al principio de lo que es esa virtud dijimos: de tal modo que en cualquier situación distingue, en primer lugar, lo que es positivo en sí y las posibilidades de mejora que existen, y a continuación las dificultades y los obstáculos, aprovechando lo que se puede y afrontando lo demás con deportividad y alegría. Podemos ver que en la práctica esto no es fácil, porque se necesita tener claros los criterios para saber lo que es positivo y lo que es negativo, lo que se puede aprovechar y lo que se debe aceptar con deportividad. Podemos ver que, como hemos hablado anteriormente, siempre hay que volver a empezar cuando desde el inicio de una cosa que yo emprendí no encajé, no inicié las cosas como debía iniciarlas. Entonces aquí desde eso podemos ver que hay que volver a empezar desde el principio. Podemos ver que en un momento de pesimismo se pueden destacar dos elementos. Una es la dificultad real en la situación a resolver.
y la otra es la dificultad interna de la persona para enfocar la situación adecuadamente. Y podemos ver un ejemplo claro en cuando una persona le falla a otra. En esta la persona puede decir, no, es que todo el mundo es igual y todo el mundo me va a fallar. Entonces aquí no está viendo las situaciones del momento y no está obrando con optimismo. Podemos ver la otra actitud es de una persona que es optimista y que a pesar de que esta persona le falló, sigue estando con él, sigue confiando en él y esto le impulsa a ayudarle. Ve el problema que tiene la persona en sí y esto le impulsa a ayudarle a mejorar. Esto es una persona optimista, una persona que no se queda en sí misma, sino una persona que sabe aprovechar las situaciones en favor del otro y en favor de sí mismo, porque esto es una mejora también para él mismo. Vemos que en el caso de los niños es bastante diferente. ¿Por qué? Porque podemos ver que si a un niño un compañero no lo invita a la fiesta del cumpleaños, o si un compañero dice que no, es que él me hizo esto y es mentira, podemos ver que el niño puede actuar de forma, no, ya, yo inmediatamente dejo de confiar en él, yo ya no me voy a juntar más con él, mami, yo no lo quiero volver a ver. Podemos ver esta actitud inmadura y muy poco perfecta en el niño, pero para esto lo que hay que hacer es enseñarle al niño lo que es primario, lo que es esencial y aquello que es secundario, aquello que no es importante. De esta forma el niño puede darse cuenta que a pesar de que este compañero no le invitó a su fiesta de cumpleaños, si él tiene capacidades o cualidades en matemáticas, por ejemplo, y el niño tiene cualidades y capacidades en artes y no es bueno para las matemáticas, y ellos dos se apoyan mutuamente, le ayuda a él en las matemáticas y le ayuda a él en artística. Entonces podemos ver cómo entre los dos se ayudan y cómo esta ayuda entre los dos es lo esencial, el apoyo, el servicio que nos prestamos el uno al otro, el servicio que yo le presto al otro con total desinterés, sin esperar que el otro me devuelva, que el otro me retribuya. Esto es un amor verdadero y esto es una persona que obra con optimismo. No es la persona que se enfoca en el medio, como yo le ayudé a él me tiene que pagar de esta forma. Esto no es una persona optimista y tampoco es la caridad que debemos vivir los cristianos. La persona optimista es aquella que se fija en el fin, en lo que él quiere alcanzar y no se paraliza porque en cosas secundarias le afecten o no le vayan bien. Se trata de mostrar al niño lo que es importante y lo que es secundario, lo que es significativo y lo que no lo es. Y para hacer esto habrá que centrarles no en la acción sino en la finalidad y a la vez siendo realistas. Principalmente hay que enseñarle a los hijos a analizar sus ideas, sus opiniones generalizadas. Un ejemplo de esto, de las opiniones generalizadas, es que por ejemplo si me va mal en esta materia, yo digo, yo no sirvo para ninguna materia. Esto es una opinión generalizada. Yo no sé estudiar, yo no soy inteligente, yo no tengo ninguna capacidad, yo no puedo nada. Esto es una opinión generalizada que hay que saber controlar. O el niño que no le dejaron tareas del colegio, entonces llega a la casa diciendo yo no tengo nada que hacer. Esto es una opinión generalizada y es lo que hay que enseñar a los hijos a analizar. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no tenga tareas del colegio no significa que yo no tenga nada para hacer. Hay muchas otras ayudas que yo puedo prestar en la casa, puedo ayudarle a mi mamá a barrer, puedo hacer muchísimas cosas. Entonces no es tener esa opinión generalizada, sino el hecho de ver las cosas particularmente como son, con realismo. El que yo no sea bueno en matemáticas no significa que no sea bueno en filosofía, no significa que no sea buena en español, en artes o en cualquier otra materia, en inglés, en idiomas. Entonces, si ellos se educan con esto, van a terminar siendo personas pesimistas y no van a aprovechar sus cualidades y capacidades porque se crearon una idea falsa de que no tienen ninguna, lo cual es totalmente erróneo. Otro ejemplo puede ser un adolescente que dice, todos mis compañeros tienen dinero, pero yo no.
Aquí se trata de enseñar al adolescente qué es lo que él persigue, qué es lo que él busca, cuáles son sus fines y qué es lo que él quiere alcanzar, para que no se queden estas cosas que realmente no tienen importancia. Hay que enseñarle a ellos a tener lo importante por esencial, a que sea eso lo que les baste, que no se queden en esas cosas que son poco importantes, que son totalmente secundarias y que al final les lleva a desviarse, sino que se fijen en los fines que ellos quieren para que esto les lleve a tener una voluntad firme y a obrar con fortaleza. Hasta aquí hemos hablado de las dificultades que existen dentro de cada uno para el desarrollo de esta virtud, pero convendría considerar con más detenimiento el modo de enfocar, de tener más clara una situación externa, cuando realmente existe algo que pueda estimular en nosotros el pesimismo. O sea, cuando haya una situación que puede en realidad desanimarnos o desalentarnos, entonces, ¿cómo puedo yo allí en ese momento obrar con optimismo? El realista ve todos los aspectos de la situación y dependiendo de todo lo que él ha analizado, actúa. Pero podemos ver que la persona realista no tiene en cuenta que él no lo puede conocer todo, él no puede conocer todos los aspectos de la situación. Ciertamente porque no puede alcanzar a verlo todo, porque no tiene esa total objetividad para poder conocerlo. Los hechos que conoce siempre serán insuficientes, no serán lo suficientes para poder tenerlo todo controlado. Por esto, esta persona que actúa dependiendo de esto, ciertamente él no ve las cualidades, no ve lo que los otros pueden hacer, sino lo que los otros tienen en este momento. Entonces, si la persona en este momento él falló en esto, entonces seguramente no va a poder hacer esto. Entonces, a veces la persona realista que no tiene optimismo obra así. Tenemos que tener por esto claro que es necesario tener optimismo con realismo, sí, pero no dejarme llevar totalmente por un realismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona analice todo, no puede tener en cuenta todo lo que va a suceder. En cambio, el optimista ve más allá de estos datos, ¿sí? Él no ve la persona falló en este momento, no, sino que él ve las cualidades que puede hacer y a pesar de que falló, la persona puede lograr y puede alcanzar esto. Y dependiendo en esto, confía en esa persona. Es obvio que él tiene en cuenta las deficiencias, las dificultades que se tienen, pero no se desanima ante ellos, sino que en muchas ocasiones intenta superarlas cuando es posible. Y en situaciones con graves limitaciones se confía en las posibilidades que hay en las personas antes de desanimarse por lo que no tienen. Y esto no quiere decir que no tome lo que sucede en serio, que no tome los hechos en serio. Un ejemplo de esto es un niño de 14 años que tiene todas las materias en cero, tiene todas las materias mal. Entonces podemos con realismo decir, no, hombre, perdió el año, no va a sacar adelante la materia. Pero entonces el hijo optimista, la persona optimista, no dice, bueno, sí, estoy totalmente mal, sino que pone todo su empeño y dice, no importa, yo voy a poner todo para sacarme un 10 en este examen. Voy a sacar todo para sacarme buena nota en esta materia. Entonces podemos ver que a pesar de que los hechos dicen, no, ya se tiró el año, esta persona que obra con optimismo no se desanima ante lo que ve, sino que pone todo su empeño para sacar adelante la materia que tiene. Entonces, luego si esta persona falla aquí la fortaleza, es aquí donde ya hay problema y donde el optimismo no es una virtud. Sí, el optimismo debe ir acompañado con la fortaleza. Entonces, desde que él se propone esto, debe obrar para alcanzar el fin de lo que él ha dicho que va a hacer.
Un hijo con padres autoritarios que nunca han intentado el ayudarle, el apoyarle, sino que siempre juzgan y dicen como que no, ya hiciste mal esto, le va a ser más difícil el desarrollo de esta virtud, ya que es muy necesario que los padres demuestren en el hijo confianza. Deben hablar con él, comunicarse con él, preguntarle cuáles son las dificultades que tiene, qué es lo que le cuesta, para que él pueda desarrollar esta virtud y para que pueda salir adelante a pesar de sus fracasos. Después de estas consideraciones que hemos visto, para concretar un poco más, podemos ver cómo es necesario que el niño pequeño viva en un ambiente de alegría, y este ambiente se da por medio de sus padres, por medio del amor y del apoyo que ellos le muestren sin intentar convencerles de que aquello que hicieron mal está bien. Es allí donde se da el ambiente de alegría, porque ellos tienen razón para confiar en sí mismos y tienen razones para obrar bien, tienen razones para aguantar todo lo que les venga. En las diferentes situaciones, los padres pueden enseñar a sus hijos a reconocer lo que es importante y lo que no es. Esto es lo que va a ayudar a los niños a pesar de fracasar muchas veces, ver lo positivo, lo bueno de las situaciones. Cuando van pasando los años, los niños necesitan más la virtud de la fortaleza para que puedan concretar sus posibilidades en algo realizable, que no se queden contemplando las cualidades y capacidades que tienen, sino que obren conforme a aquello que Dios les ha dado. No se trata de que el niño se siente importante, sino de que el niño sea importante. Es esto. No es que él se sienta, es que él sea, que él sepa que es importante. A la vez él debe seguir confiando en los demás y debe poner toda su confianza en Dios. Para eso es muy importante que los padres lo formen conforme a esto. Podemos ver que al llegar a la adolescencia, podemos notar que es posible que el mundo en general sea una razón de crítica para el joven. Pero aquí lo que él tiene que hacer no es criticar el mundo, sino poner todo su empeño en servirle al mundo, servirle a los demás y servir para que el mundo sea mejor, no criticarlo. No es el hecho de considerar, no, pero porque este no hace esto, porque este no hace lo otro, sino yo qué estoy haciendo para que cambien las cosas, aunque no se vea en los hechos concretos, ¿no? Sino el hecho de esforzarme en todo para que todo vaya mejor. Un ejemplo claro de esto es Santa Teresa de Calcuta. A ella le preguntaban que si ella pudiera cambiar algo del mundo, ¿ella qué cambiaría? Ella decía, me cambiaría a mí misma. Así tiene que obrar el joven en la adolescencia. No es buscar cambiar lo que hay a su alrededor, es buscar cambiarse a sí mismo. Porque uno puede llegar a ser pesimista si intenta cambiar el mundo y no intenta cambiarse a sí mismo, porque está viendo todo lejano y no está apropiándose de las situaciones, no está sirviendo a las personas que tiene cerca. Y esto hace que no sea bueno. El optimismo y la fortaleza conducen a la paz interior y a la alegría. Hay que vivir los dos para saber lo que son, pero el optimismo es mucho más que ver la botella de vino medio llena en lugar de medio vacía, ¿sí? La persona optimista no es solo la que ve una botella de vino y está a la mitad y dice, está medio vacía, no, y dice, no, está medio llena. Esto no es la persona optimista. Tenemos que centrarnos en las posibilidades de la situación, no en sus deficiencias. Convendría destacar, no obstante, que el optimismo permanente solo es posible si se sabe que Dios espera de cada uno de nosotros algo que otra persona no le puede dar. Esta es la conciencia que debemos tener para llegar a ser personas optimistas. Saber que lo que yo le puedo dar a Dios, lo que Dios espera que yo le dé, no se lo va a dar otra persona. Y esto va a hacer que cada uno de mis actos tengan un matiz diferente y que toda mi vida tenga una razón. Así como nuestra Madre Santísima, lo que ella le dio
obviamente nadie se lo podía dar. Ella es la dignísima Madre de Dios, que estaba predestinada para hacerlo. En la presencia de Dios, en el previo conocimiento de Dios de toda la creación, la destinó para ser su madre. Y ella siempre obró conforme era la voluntad de Dios. Lo que ella hizo, lo que ella le dio a Dios, nadie se lo podía dar. Así cada uno de nosotros, a pesar de que no en la misma medida que Nuestra Señora, tenemos una misión que Dios espera de nosotros y debemos poner todo nuestro empeño en hacer su voluntad en cada una de las cosas de nuestra vida. Clavar nuestros ojos en sus llagas benditas para tener razones para orar. Fijarnos siempre en la mirada misericordiosa y compasiva de nuestra Madre Santísima, en su corazón que late en cada momento pidiendo que le entreguemos cada segundo. Tenemos que confiar enteramente en ella y abandonarnos en su regazo, estar en su manto y confiar en que ella nos cubre con él y que a pesar de que todo lo que veamos, todo es posible si tenemos la mirada en ella y si la amamos. Pidámosle a Nuestra Señora que nos dé la gracia de tener esta virtud en nosotros, de educar esta virtud en nuestras almas, de formarla, para así darle a Dios la gloria que Él espera que nosotros le demos, para no desalentarnos ni desanimarnos ante nada que suceda, sino siempre obrar con fortaleza, con alegría y con paz interior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.